Quisiera agradecer a la Oficina Regional del IIDH en América del Sur por la invitación a participar en este primer curso brasilero interdisciplinar en Derechos Humanos, los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza, que se está realizando en alianza con el Instituto Brasilero de Derechos Humanos. Me habría gustado mucho poder acompañarlos en Fortaleza. Lamentablemente, debido a compromisos ineludibles, no he podido asistir. Quisiera felicitar a los organizadores por la acertada elección del tema. En tiempos de crisis, donde los avances en la reducción de la pobreza corren el riesgo de desaparecer, y en una de las regiones más desiguales del mundo, me parece muy oportuno abrir espacios para avanzar la discusión sobre la protección de los derechos humanos de quienes viven en la pobreza. Hoy quisiera presentar mis reflexiones sobre los vínculos entre la dignidad humana, la pobreza y la violación a los derechos humanos. El concepto de dignidad es un concepto fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos. Es el fundamento de todos los derechos humanos. La centralidad de la dignidad se subraya en un gran número de instrumentos de derechos humanos. La Declaración Universal reconoce que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Los Pactos de Derechos Humanos de 1966 reconocen que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. La dignidad de las personas que viven en pobreza extrema está frecuentemente amenazada por las graves privaciones que sufren, que aumenta su vulnerabilidad y su dependencia. El hecho de que sus necesidades básicas no estén cubiertas atenta directamente a la dignidad humana, la libertad y la igualdad. En palabras de la Corte Constitucional colombiana, que ha elaborado tan brillantemente el concepto de mínimo vital, existiría un derecho de todas las personas a tener las condiciones mínimas para llevar una vida digna. Esta misma idea es sostenida también en otras regiones del mundo. La Corte Constitucional Surafricana, por ejemplo, también ha señalado que la dignidad inherente, la libertad y la igualdad de todos los individuos están vinculadas a la garantía de que las necesidades básicas de la vida sean accesibles a todos. Porque, según ha explicado la Corte, la dignidad humana, la libertad y la igualdad se les niega a los que no tienen comida, ropa o vivienda. Estos conceptos me parecen básicos, y así también lo ha señalado una plétora de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que considera a la pobreza como una violación a la dignidad humana. Desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de la dignidad humana está también relacionado con el concepto de estigma, y este es el tema que me gustaría explorar brevemente con ustedes hoy. El estigma, por su naturaleza humillante y degradante, va directamente en contra de la idea de dignidad. El estigma, como un proceso de devaluación, de marcar a algunas personas como de menor valor, de diferentes, es profundamente opuesto al valor fundamental de la dignidad humana que se basa en las nociones de igualdad y de un valor inherente de toda persona. La estigmatización sirve precisamente para socavar el concepto mismo de dignidad y asienta las bases para que existan violaciones a los derechos humanos. Esta estrecha relación entre el estigma, la dignidad humana y la violación de los derechos humanos se encuentra en la esencia misma del trabajo que realizo como relator especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Por desgracia, el estigma a la pobreza está tan fuertemente arraigado en las mentes de quienes no sufren ni se solidarizan con la pobreza que a menudo las leyes y las políticas públicas se basan en estereotipos negativos que suponen que quienes viven en la pobreza son perezosos, irresponsables, indiferentes a la salud y a la educación de sus hijos, deshonestos, indignos, tramposos e incluso criminales. Las personas que viven en la pobreza a menudo son consideradas como los responsables de su propia desgracia y se asume muy fácilmente que solo de ellos depende mejorar su situación y que simplemente deben esforzarse más para salir de la pobreza. Las personas que viven en la pobreza son condenadas por la sociedad a vivir con este estigma. Estos prejuicios y estereotipos negativos
que se ven reforzados por los medios de comunicación sensacionalistas, que a menudo dan una imagen distorsionada de quienes viven en pobreza, especialmente de quienes son víctimas de múltiples formas de discriminación, como los pueblos indígenas, las madres solteras y los migrantes. Estas actitudes están tan profundamente arraigadas que informan las políticas públicas y evitan que los responsables políticos aborden los factores sistémicos, los obstáculos estructurales que impiden a las personas que viven en la pobreza superar su situación. Debido al estigma asociado a las personas que viven en pobreza, los pobres son a menudo tratados con desprecio, con condescendencia, por los funcionarios públicos, los trabajadores sociales, los policías, los maestros, los proveedores de salud y quienes tienen una situación más privilegiada en la sociedad. Quienes no reconocen ni apoyan los esfuerzos que las personas que viven en pobreza hacen cada día para mejorar sus vidas y la de sus hijos. Como consecuencia del estigma que sufren, las personas que viven en la pobreza a menudo desarrollan temor e incluso hostilidad hacia los poderes públicos y tienen poca confianza en las instituciones públicas que deberían prestarle asistencia. Por otra parte, el estigma genera un sentimiento de vergüenza, desalentando a quienes viven en la pobreza a acercarse a las instituciones públicas y buscar el apoyo que necesitan. La vergüenza reduce la autonomía de la persona y aumenta la exclusión social. Tal como sostiene Amartya Sen, mientras que la pobreza material es relativa, la pobreza experimentada como la vergüenza es un absoluto universal. Para evitar exponerse a ser aún más estigmatizados por la sociedad, las personas que viven en pobreza a menudo se abstienen de acceder a los servicios sociales o a reclamar sus derechos, tales como transferencias en efectivo, subsidios públicos o incluso evitan asistir a centros de salud gratuita cuando saben que serán maltratados por los funcionarios que los atienden. Esto segrega aún más a los pobres y perpetúa un círculo vicioso de pobreza que se transmite de generación en generación. Debido al estigma asociado a la pobreza, los pobres son a menudo tratados de manera paternalista y se les niega el derecho a tomar sus propias decisiones. Las autoridades públicas asumen que están actuando en el propio interés de los pobres y por ende no se les permite participar de las decisiones que les afectan. A menudo ni siquiera son consultados. Esto no solo afecta a la autonomía individual, incluida la libertad de cada persona de tomar sus propias decisiones, sino que también refuerza la percepción de que las personas que viven en la extrema pobreza son parte del problema y no parte de la solución. Cuando las políticas públicas se basan en estereotipos negativos y no cuentan con mecanismos de participación, no solo se impide que los pobres puedan desarrollar su propio potencial, sino que se garantiza que esas políticas públicas sean insostenibles e ineficaces para reducir la pobreza. Mirar los derechos humanos desde la perspectiva de la pobreza requiere un cambio de paradigma en la forma de ver y de abordar la pobreza. Un enfoque de derechos nos obliga a dejar atrás la idea de que la pobreza es una situación trágica pero inevitable y a culpabilizar a los mismos pobres por su situación. Está claro que las medidas que estigmatizan y niegan la dignidad de las personas que viven en pobreza socavan seriamente los esfuerzos de reducción de la pobreza y violan los derechos humanos de los pobres. Permítanme terminar estas reflexiones señalando que un enfoque de derechos considera la pobreza no como una cuestión de simple mala fortuna, sino más bien como una cuestión de justicia y de respeto de los derechos humanos. Un enfoque de derechos nos desafía a analizar las causas del por qué persiste la pobreza y a luchar para que las autoridades públicas y otros actores poderosos rindan cuentas por las acciones u omisiones que causan, perpetúan, exacerban la pobreza. Y es hora de que los estados y que nuestras sociedades entiendan que la pobreza no es una consecuencia de un fracaso individual, sino que al menos en parte la pobreza es creada, mantenida y perpetuada por actos y omisiones de los estados y otros entes económicos. Un enfoque de derechos humanos nos obliga a ver que a menudo las políticas públicas no logran llegar a las personas que viven en pobreza, resultando en la transmisión de la pobreza entre generaciones. Un enfoque de derechos humanos nos obliga a abordar las desigualdades estructurales y sistémicas que afianzan la pobreza.
nos obliga a ver que la falta de coherencia en las políticas públicas con frecuencia socava o entra en contradicción con el compromiso de luchar contra la pobreza. Quisiera finalmente felicitar nuevamente a los organizadores por el tema de este curso interdisciplinario y confío que será no solo una oportunidad de aprendizaje personal, sino un llamado a la acción en la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos humanos de aquellos que viven en situación de pobreza. Muchas gracias por su atención.